Hoy vamos a hablar de cómo se va cirniendo la tragedia del conflicto árabe-israelí sobre el escenario del petróleo de fondo. El conflicto que se va formando en el Medio Oriente, y específicamente la parte árabe-israelí del conflicto, es un escenario con el petróleo de telón de fondo, eso alrededor del petróleo y el agua, en el cual una familia de primos semitas, hijos del mismo tronco, venidos del mismo padre, ambos del desierto, van a desarrollar un nivel de odio y un nivel de conflicto absolutamente mayor que no se ha podido solucionar hasta el momento. Entonces, muchas cosas se van entrelazando para generar una tragedia familiar como es con el conflicto árabe-israelí, porque esos pueblos tienen en común una cantidad de cosas. Recordamos que ambos vienen de Abraham, que el hijo mayor Ismael, hijo de Abraham y su esclava Agar, es el padre de los árabes, que el hijo siguiente, Isaac, hijo de Abraham y de Sara, es el padre del pueblo judío, es la descendencia del pueblo judío, que a Abraham los árabes le dicen Ibrahim y los judíos le dicen Abraham. Yahvé le dijo a Abraham que iba a dejar la tierra de sus padres, que es Ur de Caldea, la actualmente bombardeada Ur de Caldea, y tendría que ir a Palestina, donde tendría una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Según los árabes, Alá le dijo a Ibrahim que abandonaría la tierra de sus padres, se iría a la Palestina y tendría una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Hijos ambos del mismo tronco, pueblos semitas, religiones del libro, unos en el Talmud, otros en el Corán. Estos pueblos compartieron siglos de civilización y van a entrar en conflicto en la era colonial. Son los repartos coloniales los que van a terminar enfrentando estos pueblos, porque recordemos que en el pacto del año 1, Mahoma decía que los judíos eran creyentes, no eran infieles, y que estaban con el Islam siempre y cuando nunca se pusieran en su contra en el momento que se presentara una guerra contra el Islam, no era más. Los que los expulsan del templo de Jerusalén son los romanos, los que los persiguen durante 2000 años son los europeos, los que los exterminan en el Holocausto son los nazis. Es decir, la trayectoria de confrontación del pueblo judío tiene muchísimo más que ver con el antisemitismo europeo de lo que tiene que ver con un conflicto directo con los pueblos árabes o con el Islam como religión en sí misma. Entonces uno dice, bueno, pero si la cosa es así, ¿cuándo es que se va a volver una tragedia? Pues eso se va a volver una tragedia porque hay una cantidad de proyectos que son incompatibles y que al suceder unos sobre otros, cualquiera que sea la solución, altera el equilibrio. Por ejemplo, la Gran Siria era un proyecto que comprendía, digamos, lo que era Siria, como fue provincia siria durante muchísimo tiempo. Eso correspondería a lo que hoy es Líbano, Jordania, Israel y Siria misma. Si existiera la Gran Siria, entonces esos países serían o federaciones o parte, pero no existirían como países independientes dentro del proyecto de la Gran Siria. Jordania también tenía su propio proyecto que incluía a la Cisjordania, es decir, la parte de lo que comprendería la autonomía palestina ahora. Eso sería parte de Jordania
y ese pedazo, digamos, con un pedazo de, todo ese pedazo de Jordania sería mucho más grande. Esos son los repartos que se van a hacer. Por otro lado, cuando los hachemitas custodiaban los lugares sagrados y después fueron reemplazados de ahí y sacados de ahí por los saudíes, los hachemitas fueron desplazados hacia el norte, son los árabes del norte. Entonces a ellos se les dieron estos repartos, estos protectorados, porque una cosa son los proyectos que tenían los árabes, que en sí mismos eran bien complicados porque eran incompatibles entre sí, y otra los proyectos que tenían los europeos. Entonces los europeos, por encima de cualquiera que sea el proyecto de los árabes, independientemente de qué querían ellos, deciden crear un protectorado. La Gran Siria queda en manos de Francia, y, o sea, Siria y Líbano quedan en manos de Francia. Palestina en manos de Inglaterra, Mesopotamia en manos de Inglaterra, es que la Gran Siria comprendía hasta Irak, era lo que quedaba básicamente ahí. Entonces, los límites que hacen de Irak, Irán, Líbano y Jordania estados, y de Irán otro estado distinto, son límites que se desarrollan a partir del petróleo, a partir de los yacimientos y a partir del reparto colonial y de la repartición y el protectorado que los ingleses y los británicos desarrollan en la zona, los ingleses y los franceses. Entonces, esto se hace sobre la traición de estos pueblos. Los pueblos entre sí tienen problemas muy grandes para reconocer los límites y la existencia del otro, porque la existencia de una Jordania con la extensión que Jordania adquiere, inmediatamente los pondría en jaque con la existencia de la Gran Siria. Y ahí todavía no había entrado en juego Israel. Entonces, mientras tanto, hay una doble promesa. Habíamos visto que la corona británica le había prometido a los judíos que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel. Y le había prometido a los árabes que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado árabe. Y que cuando lo prometió, todavía ni siquiera tenía esa tierra. Estaba vendiendo un lote pirata a dos dueños distintos. Además, dos dueños distintos de un mismo territorio. Entonces, habíamos visto cómo la migración judía se va a volver muy grande en el momento en que las leyes de Nuremberg, en 1935, sacan a los judíos de la comunidad en Alemania. Las leyes de Nuremberg impiden que los judíos puedan ir a estar en los sitios públicos, puedan ejercer sus profesiones, puedan montar en bicicletas, puedan estar en las pardas de su casa. Digamos, los excluye de la sociedad. Entonces, quienes encuentran la primera señal de alarma suficiente para abandonar el escenario alemán se van para Palestina. La idea del Estado judío es que va a refugiar a todos los judíos del mundo porque ese Estado se hace para evitar la persecución del pueblo judío. Entonces, cuando llega esa cantidad de gente, los árabes empiezan a sentirse que la correlación de población puede amenazarlos y se van a rebelar. Y es cuando los ingleses van a utilizar a judíos para sofocar la rebelión que hacen los árabes. La ambigüedad de la política británica, al tratar de cumplir las dos promesas al tiempo, es la que va a hacer que ninguna de las dos promesas se pueda cumplir a cabalidad, y por el otro lado las otras promesas que había hecho del Kurdistán y la creación de 5 países simultáneamente. Entonces, aquí hay un enredo de límites de todo lo que antes fue el Imperio Turco Otomano, que hace que los proyectos no cuajen porque todos los proyectos resultan incompatibles los unos con los otros y los unos no reconocen a los otros. Entonces, los ingleses y los franceses no reconocen los límites de los árabes. Los árabes tienen límites distintos que muchas veces no se reconocen entre sí, como el de la Gran Siria y Jordania, que son dos proyectos muy distintos. Entonces, la armazón geográfica del Medio Oriente nace llena de problemas, porque no existe la fórmula que permita que todo el mundo encuentre un lugar, un estado, un territorio en esa inmensa zona, en ese gran desierto, donde cada uno está pensando una cosa muy distinta de lo que es su idea de lo que van a ser los estados y los países nuevos. La sola idea de Estado Nacional no existe para ellos, no tiene sentido en el desierto. Sus estructuras son tribales, por eso los hachemitas, ya aún en los acuerdos de Madrid decían, nosotros los hachemitas nos saludamos a los aquí presentes, no hablaban de ellos como jordanos, hablaban como hachemitas. Entonces, las dinastías de reyes, de jeques, que fueron puestas en colaboración con las coronas, con la corona británica y con los franceses, como gobernantes de las castas dinásticas de allá,
van a colaborar en el reparto también y van a durar hasta cuando se vaya a desarrollar un proyecto contra ellas, hasta cuando vayan a tambalear los conflictos en la región, porque se va a considerar que ellos fueron en un momento, digamos, cómplices del colonialismo en la medida en que ayudaron al reparto. Solo Jordania sobrevivirá y Arabia Saudita. Los demás jeques van a ser prácticamente barridos después cuando llegue el proyecto panárabe. Entonces, Siria había dicho desde 1910 que ellos querían redefinir los límites no con el protectorado, no con los yacimientos de petróleo, sino con las culturas árabes, con el proyecto de la Gran Siria. Y digamos, la redefinición de límites es la esencia de lo que va a ser el panarabismo, digamos, es una cosa muy importante de lo que va a ser eso. Entonces, hay un montón de proyectos yuxtapuestos unos sobre otros, y en la mitad de todos estos proyectos va a suceder la tragedia del Holocausto. Entonces, habíamos visto cómo la tragedia del Holocausto, por la mala conciencia que genera en Europa, por el nivel de silencio, complicidad, omisión, que llevó a que una cosa de ese tamaño sucediera, mucha gente tuvo que haberse callado para que eso hubiera pasado, mucha gente tuvo que haber entregado o dicho quién estaba en la guardilla o en la parte de atrás para que eso hubiera sucedido, y eso es terrible desde donde uno lo mire, desde el exterminio sistemático utilizando la tecnología para acabar con una raza, hasta el silencio que permite y tolera que sea perseguido un pueblo por la razón de su fe. Ambas cosas sacuden la conciencia política de su tiempo, y ese sacudón es lo que lleva a la creación del Estado de Israel por parte de Occidente. Este conflicto va a desarrollar unos niveles absolutamente increíbles, porque la tragedia del Holocausto, los barcos hundiéndose con los sobrevivientes de los campos de concentración, porque no había un lugar donde atracar, dan testimonio de la intolerancia humana, del odio y también de la indiferencia tan dolorosa que hizo que el pueblo judío sufriera lo que tuvo que sufrir, desde la huida de los campos hasta el buque Éxodo en Haifa, haciendo una huelga de hambre para que los dejaran desembarcar en la tierra que se les había prometido. Entonces, en ese momento es cuando el argumento de los árabes es: nosotros no tenemos responsabilidad histórica en ninguna de sus tragedias, pero en cambio sí tenemos que afrontar las consecuencias de todo. Digamos, lo que plantean los árabes es que las consecuencias de la política de Occidente las pagan ellos y no las paga Occidente, porque ellos no los expulsaron del templo, ellos no les hicieron el Holocausto, ellos no hicieron nada de eso. Pero la solución del Estado de Israel se va a dar en el territorio de la Gran Siria, o en el proyecto de Jordania, o en donde quedaba el protectorado de Palestina. O sea, cualquiera de los límites afecta uno de las poblaciones. Entonces dicen, ¿pero por qué se va a hacer el Estado de Israel ahí? Porque ese es el territorio bíblico,
esa es la tierra de sus ancestros, dice, pero también es la de los nuestros y son los mismos. ¿No ve que esos también son nuestros lugares sagrados? Entonces ahí, en ese momento, la importancia de los lugares sagrados adquiere